El tema, no sé, estaban grabando los compañeros. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Les presento a Humberto Tomasino. Él es académico de la Universidad de la República Uruguay y uno de los principales referentes en materia de vinculación y extensión universitaria de Latinoamérica, e Ignacio Rojas de la Casa. Él es académico e investigador de la Facultad de Humanidades de la UPLA. Hoy hablaremos sobre universidad y territorio, diálogo de saberes, en este nuevo capítulo de Conversaciones en la UPLA. Los invito a pasar al estudio para poder conversar. Comenzamos este nuevo capítulo de Conversaciones en la UPLA acá en la Biblioteca Central de la Universidad de Playa Ancha para hablar sobre universidad, territorio, diálogo de saberes con este barrio, por lo menos el barrio de Playa Ancha, que es tan importante, que da el sello distintivo a esta universidad. Para comenzar, plantearle una primera pregunta. Este año se conmemoran 100 años de la Reforma de Córdoba. ¿Cuál es la vigencia de esa reforma y cómo la podemos llevar hoy día al contexto que vive la Universidad de Latinoamérica? En el caso tuyo de Uruguay y en el caso de Ignacio, el contexto a nivel nacional, particularmente en la Universidad de Playa Ancha. Bien. Bueno, la vigencia es de la gesta estudiantil de Córdoba, que termina en la Reforma de Córdoba, es plena. Pero también uno puede pensar que la Reforma de Córdoba está inconclusa. Pensando en la Universidad Latinoamericana del siglo XXI. Pero en primera instancia es decir que hay universidades latinoamericanas en donde, por ejemplo, el cogobierno todavía no es pleno. Entonces, para algunas universidades, tal vez lo que emana de Córdoba haya sido recogido, haya sido un referente fundamental de algunas leyes universitarias, pero tal vez en algunos espacios latinoamericanos cuestiones como, por ejemplo, la que decía recién, el cogobierno, no estén vigentes hoy. En los dos casos hay cosas a hacer, en algunos, avanzar a los niveles en donde haya una real construcción colectiva y no haya una preeminencia docente en lo que es la construcción de la universidad. Y en otros lugares, en donde tenemos gobierno pleno, tenemos libre acceso a la universidad y una enseñanza universitaria que es parte de un derecho humano básico, y en donde la educación es un bien social y público, la universidad es un bien social y público. Construir algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el avance hacia reales universidades populares. Entonces, bueno, es tan amplio, hay una diáspora tan grande de ejemplos de universidades en América Latina, que uno podría pensar de que hay en las distintas regiones cosas distintas a avanzar, pero todas con esa utopía a construir, que es una universidad al servicio crítico del pueblo. Tal vez lo que resta, lo que falta de Córdoba. En el manifiesto liminar hay una frase que es muy significativa. Dice que los dolores que quedan son las libertades que faltan. Eso lo dice el manifiesto liminar. Y los dolores que quedan no solamente son de la Universidad Latinoamericana, sino que es del pueblo latinoamericano. Y tiene que ver con las cuestiones relacionadas a la justicia, a la equidad, a la igualdad, a los derechos humanos ejercidos en forma plena, a la multidiversidad, a la posibilidad de tener una multiculturalidad, cuestiones en las que en algunos lugares estamos
relativamente lejanos. Ese también es un compromiso de la universidad. Ignacio, y en la situación chilena, que es tan distante a lo que nos está planteando Humberto en la lógica del cogobierno, no está incorporado en el inconsciente, no tenemos, las nuevas generaciones no hemos logrado construir universidad a través de la democratización. ¿Cómo se hace? Porque me da la impresión de que una universidad que no es democrática es muy poco lo que puede hacer al servicio de un territorio. O sea, cuando no existe obviamente una participación de todos los estamentos en la universidad que queremos construir, el diálogo de saberes es un diálogo que se transforma solamente en un aspecto utópico y que al final no considera a todos los actores que son importantes en lo que tiene que ver con la vinculación con el territorio, con el medio o cómo podamos conceptualizarla. O sea, el proceso fundamentalmente de profundización, de crisis que están viviendo las universidades en muchas dimensiones, no solamente se puede ver reflejado en lo que significa lo cogobierno como una discusión hoy día. O sea, partiendo, por ejemplo, en el aspecto de participación estudiantil, en la participación académica. O sea, ¿cuál es la real vinculación hoy día que tenemos para la decisión de una universidad que está al servicio de la comunidad, que está al servicio de la población? O sea, ni siquiera tenemos un primer paso que sería fundamental, que aquellos que conviven en un espacio en común, que es la universidad, puedan decidir y podamos discutir y conversar sobre qué universidad queremos. La vinculación con el medio mucho menos va a ser real si es que obviamente esos actores no están discutiendo sobre qué universidad queremos y cómo quiere que se vincule esa universidad con las organizaciones comunitarias, con el territorio, etcétera. Humberto, las universidades van construyendo cierta identidad y obviamente se tienen que poner al servicio de las necesidades también de una comunidad o un territorio en esta lógica de diálogo de saberes que compartimos en esta discusión. ¿Cuál es esa identidad? Porque muchas veces las universidades, a propósito de lo que dice Ignacio, de que a lo mejor la discusión no está centrada en el cogobierno, sino que desde qué paradigma se quiere construir esta universidad, ¿cuál es el lugar latinoamericano en esta discusión? ¿Desde qué lugar miramos este aporte que hace la universidad a los distintos territorios? Desde colonial, desde qué mirada vamos articulando también un discurso que sea muy propio nuestro y que no responda a la mirada clásica de la universidad. Lo que tenemos hoy es lo clásico. No tenemos una mirada decolonial de la universidad. Tal vez en algunos espacios, y yo te diría que por lo que conozco, que no es mucho, pero he caminado un poco a algunas universidades, encontrar espacios realmente comprometidos socialmente con transformaciones que repiensen la sociedad, no hay muchos espacios. Entonces, esto de una mirada decolonial, yo hoy lo veo muy lejano para la universidad como una cuestión global. Inclusive uno puede encontrar algunos espacios universitarios altamente elitistas, en donde la selección al ingreso es muy fuerte. No en el caso del Río de la Plata, donde hay un ingreso libre. No hay examen de ingreso en la mayoría de las disciplinas, en las mayorías de las formaciones. Pero, por ejemplo, en los demás casos, en general, uno ve que hay una restricción muy fuerte al ingreso. En primera instancia, que en general responde a elitizar la universidad. Es un periodo en donde los grupos que están pensando una universidad distinta deben tener la posibilidad de juntarse, de trabajar en conjunto, de estar más allá de la universidad en la cual están, y de generar estrategias que consoliden avances en una hegemonía reproductora, claramente reproductora. Ignacio, y en esta crisis, porque tú haces un diagnóstico bastante certero, donde hay elementos de crisis, o sea, estamos repensando, se está resignificando la universidad, cómo estos trabajos articulados de vinculación con el territorio tienen un fin mayor y no se convierten primero en acciones de carácter asistencialista, que terminan teniendo un periodo limitado y que muchas veces
están relacionados para los focos de los investigadores en la universidad y no con una lógica distinta. ¿Cómo se hace para revertir eso en una situación de crisis donde nos estamos repensando como universidad y donde al parecer estas prácticas de vinculación con el medio, con el territorio, parecen ser prácticas más bien de resistencia, más que una política universitaria? Claro, yo creo que ahí está el punto, lo último que tú comentas, de que creo que para hablar de un pensamiento de vinculación que refleje a la universidad debería ser de todas y de todos, o sea, no debería ser de un grupo. O sea, debería ser un lineamiento que en cierta forma la universidad asuma como un desafío, como un proyecto político, ideológico, de vincularse con los territorios, de vincularse con las comunidades. Y ahí obviamente está la problemática, porque al ser pequeños grupos de académicos, pequeños grupos de estudiantes que desarrollan fundamentalmente la vinculación con el medio, o se trata de hacer una vinculación con el medio, al final termina siendo algo aislado. Y obviamente termina esa universidad privatizada, esa universidad que responde a un modelo mercantil, se come fundamentalmente o sobrepasa lo que significa a estas prácticas que pueden ser muy interesantes, pero que al final no tienen un sustento dentro de la institucionalidad. Un sustento que puede ir en el aspecto de lo curricular, o sea, el estudiante muchas veces realiza prácticas de voluntariado, prácticas de vinculación con las comunidades, pero fuera de su horario de trabajo o su horario académico. O sea, y claro, muchas veces de esa experiencia uno con la madurez, con el crecimiento se va dando cuenta que el desarrollo académico o el desarrollo profesional que uno va teniendo se puede transmitir en los territorios. O sea, creo que ahí hay mucho que discutir y mucho que aprender también. Porque ocurre lo otro también, ocurre los académicos que tienen la intención, que quieren vincularse, que tratan, pero que obviamente a la primera o la segunda vez que lo intentan, no tienen las herramientas, no tienen el tiempo, no tienen el respaldo institucional para desarrollar proyectos que tengan centralidad en el diálogo de saberes. Entonces, cuando hablamos también de la crisis, es fundamentalmente hablando de la crisis que tiene que ver con un aspecto estructural, sistémico, en torno de, claro, la universidad es solamente una institución más que entra en esa crisis sistémica, donde claro que también la podemos ver, por ejemplo, en las mismas organizaciones comunitarias, sobre todo la dictadura cívico-militar, que dividieron a los territorios, introdujeron muchos elementos de poder, de dominación, y que obviamente pensar la universidad solamente como una institución que tiene la respuesta a la solución estructural de lo que es la desigualdad, creo que también es un tema que tenemos que discutir. O sea, no somos los académicos, no creo que no somos los que tenemos la respuesta. Y ahí va el diálogo de saberes también. O sea, no va solamente en que dialoguemos desde un saber académico con un saber popular, sino que va primero una forma de pensarnos como ciudadanos y parte de una sociedad y de una realidad que en cierta forma no solamente se vive al interior de una universidad, sino que la vivimos en la cotidianidad. Bien, queremos invitarlos a ustedes y a los que nos estén viendo en la casa a revisar un reportaje que habla un poco sobre esta experiencia. Se acaba de presentar un libro, Universidad y Barrio, Diálogo entre dos saberes, y conversamos con los investigadores de este libro para conocer también cuáles son las proyecciones y algunas metodologías que permiten construir esta relación más bidireccional entre la universidad y el territorio. Veamos el reportaje y regresamos para hablar sobre las proyecciones también que pueden existir en esta materia. Bueno, el libro lleva por título Universidad y Barrio, Diálogo entre dos saberes. Este libro fue motivación de una serie de intervenciones que hacíamos como profesores con alumnos en distintas organizaciones populares, como centros de madre, organizaciones barriales en general. Nos hacíamos una serie de preguntas como, por ejemplo, ¿qué entendemos por intervención comunitaria? ¿Qué entendemos como comunidad barrial?
qué entendemos, ¿no es cierto?, como una universidad con compromiso. Es así que nosotros entendemos, ¿no es cierto?, la vinculación con el medio no solamente como una forma de extensión, sino que las tres funciones que tiene que tener un académico, como es la docencia, la investigación y la extensión. Estamos trabajando actualmente en la Escuela Pedro Cariaga y también con la comunidad Huifolilchea Muliaín, que es una comunidad mapuche, ¿cierto?, que está ubicada acá en el Cerro Cordillera, y el trabajo que actualmente nosotros realizamos es una vinculación desde los tres ámbitos de trabajo que tenemos en la universidad. Desde el punto de vista investigativo, yo por ejemplo actualmente estoy haciendo mi tesis de magíster, que consiste en una evaluación diagnóstica de la interculturalidad, tomando en cuenta los distintos actores que tenemos o que están presentes, mejor dicho, en la escuela. Apoderados, estudiantes, directivos, profesores y obviamente la comunidad mapuche como un factor importante de desarrollo de la interculturalidad. Otro ámbito de desarrollo tiene que ver con el tema de la docencia y muchas de las prácticas, tanto intermedias como profesionales, se están realizando en la escuela a través de distintos estudiantes, entonces buscamos de qué manera vincular lo que nosotros desarrollamos en la universidad con la praxis en la escuela a través de estas prácticas pedagógicas. Y bueno, desde el punto de vista investigativo tiene que ver fundamentalmente con la producción de saberes que nosotros realizamos actualmente en función de las necesidades que tiene la escuela. Y por lo tanto la vinculación directa con las comunidades, con el barrio, con los distintos actores educativos que están ahí, en este caso, ¿cierto?, presentes, es de vital importancia porque ahí es donde están todos los saberes, todos los conocimientos y toda la experiencia con temas que son súper contingentes a la realidad social y que muchas veces desde la universidad, si no existe esa vinculación, no tenemos ese conocimiento. En general, cuando se hace extensión, siempre se piensa, ¿no es cierto?, en una educación bancaria. Es lo que plantea Paulo Freire, es decir, una vinculación con el medio en que nosotros le entregamos y ellos son un ente vacío en que nosotros le entregamos el conocimiento. Eso no es así porque ya Antonio Gramsci, ¿no es cierto?, nos hablaba de una cultura popular. Por lo tanto, hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento científico, que es sistemático, que es de proyección a largo plazo, es metodológico y es intencionado. En cambio, el otro conocimiento, que es el que tiene la cultura popular, ¿no es cierto?, es un conocimiento asistemático, es un conocimiento de plazo rápido, espontáneo, y generalmente se rige por lo que se denomina el conocimiento común, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que haber un encuentro horizontal entre estos dos conocimientos. No solamente nosotros vamos a enseñar, sino que también vamos a aprender de ese conocimiento. Otros aspectos que tienen que ver con las cotidianidades de los distintos sujetos o actores sociales, hombres y mujeres que tienen una carga histórica, cargas de conocimientos, cargas de distintos saberes que es importante revitalizarlos desde la universidad y también desde los territorios. Por eso planteamos que es una relación dialógica y no uno por sobre otro, sino que más bien en un diálogo horizontal. Por lo tanto, ambos tenemos mucho que aprender, tanto las comunidades como nosotros, ¿cierto?, desde la universidad. Y también nosotros damos cuenta de que a partir de esa vinculación nosotros logramos fortalecer el sentido y la orientación que debiese tener la universidad, pensando en el proyecto de sociedad que queremos, pensando en los elementos que se quieren transformar y desde allí poder aportar en el desarrollo de estos procesos. Continuamos en Conversaciones en la UPLA, acá en la Biblioteca Central de la Universidad de Playa Ancha, conversando con Humberto Tomasino. Él es académico de la Universidad de la República de Uruguay, Ignacio Rojas, académico y investigador de la Facultad de Humanidades de la UPLA. En el bloque anterior hablamos un poco del contexto, la crisis que están viviendo hoy día las universidades. Me gustaría preguntarles primero la vigencia que hoy día tienen. Yo sé que ustedes han investigado sobre los textos y sobre el trabajo que ha hecho Paulo Freire.
¿Cuál es la vigencia que hoy día tiene este trabajo pensando en proyectar esta mirada en esta universidad que es bastante compleja en materia de vinculación y extensión universitaria? Bien, el pensamiento de Freire está vigente. Y claro está que hay algunas cuestiones que Freire las piensa en el 70, por ejemplo, vinculadas con el campesinado, que hoy habría que tal vez repensarlas, y claramente Freire las habría repensado, pero el pensamiento de Freire relativo a cuál es el vínculo que deben establecerse entre los saberes está completamente vigente. Está vigente la convicción y la concepción freiriana de que todos sabemos y que todos podemos aprender y todos podemos enseñar. Está vigente la concepción de Freire de que la comunicación debe ser un acto dialógico en donde seres humanos puedan compartir experiencias y aprender desde el diálogo. Está vigente el pensamiento freiriano en donde hay que superar situaciones de una contradicción histórica entre dominados y dominadores, entre opresores y oprimidos. Ese binomio histórico que Freire trabaja desde sus primeras obras, ya en extensión o comunicación o pedagogía del oprimido o la educación como práctica de la libertad, sigue tan vigente hoy como hace 50 años cuando Freire escribía sus primeros textos. Y también que las formas de dominación han cambiado y que Freire hubiera capaz que repensado algunas de sus prácticas pedagógicas que plantea, por ejemplo, en Pedagogía del Oprimido. Y bueno, tal vez las hubiera reivindicado, pero sin duda alguna lo que está vigente es el pensamiento freiriano de la liberación de los oprimidos en la sociedad. Y eso está vigente por el contexto en el cual seguimos viviendo, de opresión, de dominación y de la sofisticación de los medios de dominación cada vez más profunda y pesada, ¿no? Entonces, creo que la vigencia de Freire sigue siendo completa. Inclusive algunas cuestiones que Freire plantea en Pedagogía del Oprimido las replantea en la Pedagogía de la Esperanza, cuando es una forma de repensar la pedagogía del oprimido, pero hay una coherencia bastante importante en la obra freiriana, donde esto que yo planteaba es lo central, ¿no? ¿Cómo hace la universidad para que mantenga vigente este pensamiento de Paulo Freire? O sea, yo creo que lo primero es que en tu visita pasada lo comentabas, que lo primero que la universidad tiene que hacer es bajar las paredes de la universidad. O sea, que no sea la reciprocidad en torno a lo que yo voy hacia un espacio, yo voy hacia un lugar y entrego un conocimiento, sino que la universidad, para que en cierta forma sea coherente con ese planteamiento que tú dices, fundamentalmente tiene que ser también un espacio donde se confluyan los saberes dentro de ella. O sea, porque muchas veces cuando hablamos de la universidad de barrio existe de que la universidad va a los territorios, como que es la universidad la que sigue manteniendo la misma lógica, aunque hablamos de la bidireccionalidad, sigue manteniendo la lógica de ir a un lugar. Pero también, ¿qué pasa con que las comunidades y que las organizaciones ocupen ese mismo espacio? Entonces, ahí hay un tema fundamental también que Freire nos entrega en la práctica. O sea, Freire plantea la educación en el concepto más amplio de lo que es la educación. O sea, porque cuando muchas veces en la cotidianidad y en el sentido común hablamos de la educación, siempre la vinculamos a la escuela, a la universidad, al liceo. O sea, siempre estamos hablando de la educación formal y como que la educación fuera algo elitizado. O sea, en sí mismo como concepto, alguien educado es alguien que en cierta forma ya tiene un estatus dentro de los grupos sociales. Y es un concepto clasista fundamentalmente. O sea, se transforma la educación en un concepto de clase. Pero realmente Freire en la práctica lo que nos muestra dice, no, la educación fundamentalmente la podemos hacer todos.
La educación es de todo, la educación es formal, pero también hay una educación informal, una educación no formal, donde ahí rescatamos fundamentalmente los saberes populares, los saberes fundamentales que también son parte de la educación de todos nosotros y nosotros. O sea, nosotros no vivimos sin ese pensamiento. O sea, obviamente hoy día con el neoliberalismo eso se va un poco perdiendo. O sea, como que cada vez el neoliberalismo nos va mostrando una cara en donde la educación informal y no formal no son validados, no son espacios de validación, no hay espacios tampoco de validación de la educación no formal. Y por lo tanto sigue siendo el concepto en sí mismo una elitización de un grupo. Pero yo creo que ahí también va un poco lo que significa la praxis dentro de lo que es la educación misma. O sea, no hay educación sin praxis. Y ahí es donde fundamentalmente la universidad tiene que pensar fundamentalmente su práctica educativa. Cuando Ignacio hacía sus planteos, yo me acordaba de algunas cosas que planteaba Freire, que uno las ha vivido también, ¿no? Que la universidad es parte de la sociedad y que nosotros en la interna de la universidad, como espacio policlasista, en general en las universidades latinoamericanas, reproducimos y somos parte de los niveles y conflictos que la sociedad tiene. Y entonces pensar que la universidad puede ser independiente, puede ser, a pesar de la autonomía, ¿no? Puede estar alejada de lo que acontece en la sociedad, es también utópico. Entonces Freire decía que la educación como acto político refleja el nivel de lucha de clases que tiene la sociedad. Entonces, pensando en la universidad como un espacio de la sociedad, lo que acontece en la sociedad es también lo que pasa en la universidad, y hay como un vínculo dialéctico, ¿no? En donde hay momentos de desfasaje, pero en general uno puede ver como un cierto correlato entre lo que pasa entre la universidad y lo que pasa en la sociedad. Y hoy, por ejemplo, pensar lo que pasa en la sociedad, en estos espacios del sur de América, implica pensar en un avance fuerte de los procesos conservadores y de la derecha continental. Entonces, difícilmente la universidad pueda, si bien también podría haber pasado lo mismo con los progresismos, pero que pueda desanclarse completamente de lo que pasa en la sociedad de la cual la universidad forma parte. Y creo que las experiencias positivas, las experiencias que tienen sentidos populares, hay que pensar de dónde emanan, ¿no? de dónde vienen. Uno puede decir, bueno, la universidad ha gestado experiencias populares a punto de partida de qué estamentos, de algunos grupos de docentes, y bueno, puede ser que haya algún grupo docente que haya generado algunas cuestiones interesantes. Si uno lo ve en la perspectiva histórica, esto ha sido desde los estudiantes organizados. Una universidad con sentido popular, uno le puede rastrearla desde varios lugares, pero sobre todo desde los espacios estudiantiles organizados, que han estado vinculados con sectores populares. Y uno puede pensar en las universidades populares del siglo XX, por ejemplo, que son básicamente de génesis estudiantil. Y uno puede pensar que la esperanza que podemos tener, porque vos decías, ¿no? Es una visión un tanto pesimista que vivimos, ¿no? Y como desesperanzadora, pero yo creo que la esperanza que nos queda siempre es la posibilidad de que nos indignemos frente a la diversidad y frente a la injusticia de nuestros pueblos latinoamericanos. Y la máxima capacidad de indignación en nuestras universidades la tienen los estudiantes. Y eso pasa en Chile. Si hay algunos actores que se han indignado de la educación en Chile, han sido los estudiantes. Y eso ha pasado históricamente en América Latina. Si hay algunos indignados con lo que es la universidad y han resistido y luchado por una universidad popular, han sido los estudiantes. Y ahí me parece que tenemos que apostar todas nuestras fuerzas. Es nuestra preocupación central como docentes, pero también es nuestra máxima esperanza. Y hay un montón de experiencias que tienen ese signo, ¿no? Ese signo de utopía de una universidad popular.
y no serán si no hay estudiantes construyéndolas de una manera muy fuerte. Sí, bueno, tomando lo que plantea Humberto, yo creo que muchas de las reflexiones que tenemos hoy en diferentes periodos surgen cuando uno era estudiante. O sea, tal vez en algunos procesos con menos sistematización y con más voluntarismo, pero las contradicciones surgen cuando uno es estudiante de una universidad, en este caso mía, estatal y pública. O sea, de ver en cierta forma que uno quiere generar procesos de vinculación y cuando uno trata de ver qué herramientas tiene en su formación profesional y no las tiene, es cuando realmente se inquieta. Y realmente ahí surgen los procesos de reflexión y de tratar de vincularse con la universidad. De tratar de decir, bueno, yo también creo que tengo un rol dentro de la institución que me formó o que nos formó. Y obviamente en esas experiencias creo que, claro, me tocó participar en muchas como estudiante, como dirigente de la universidad, como voluntariados, por ejemplo. Voluntariados que tuvimos en algún momento desde el año 2012, 2010, cuando ocurrieron los primeros incendios, por ejemplo, en Valparaíso y Viña del Mar, donde, claro, fundamentalmente esos procesos eran procesos de transferencia o solamente de ir a remover escombros. Y claro, nos rebasábamos de voluntarios en el territorio, pero realmente tú mirabas y hablabas con los y las dirigentes y las necesidades eran otras en el momento. O sea, si bien habíamos una condición de la mano de obra, por así decirlo, de apoyar, pero también habían condiciones fundamentales que respondían a carácter técnicos, por ejemplo. O sea, por ejemplo, con el tema del levantamiento de un catastro, que la comunidad obviamente necesitaba esas herramientas. ¿Y cómo las poníamos ahí sobre la mesa? ¿Cómo como estudiantes decíamos, claro, yo estoy recibiendo una formación y esta misma población con la que yo estoy acá apoyando y estoy generando un voluntariado es fundamentalmente la que me permite a mí estudiar hoy? Utópicamente, obviamente, en Chile eso, si habláramos de una gratuidad real, realmente sería así, o sea, pero con esas crisis y esos procesos complejos que tiene la universidad chilena, también tiene esa doble lectura, por así decirlo. Pero creo que desde ahí nace. O sea, las experiencias de voluntariado en la Universidad de Playa Ancha, que se ha caracterizado siempre por eso, o sea, por generar voluntariados que tienen una vinculación importante con los territorios y con mucha fuerza política, ideológica, creo que a muchos de nosotros y nosotras nos ha permitido estar acá y estar hoy día cuestionando nuestras temáticas. Y claro, como dice Humberto, sin estudiantes que estén reflexionando, la universidad y este concepto utópico de la vinculación con el medio nunca va a ser real, porque son fundamentalmente los estudiantes desde su experiencia cotidiana, pero también desde su experiencia en el aula, los que tienen la tarea de cuestionarnos, como hoy día como académicos, y hoy día obviamente también como universidad. Bueno, dos desafíos muy claros. Primero, entender la universidad como un lugar de transformación social para mejorar obviamente las condiciones de vida de todos y de todas. Y por otro lado, lo que dice Humberto, esto no se construye, sino están los estudiantes con esa energía y con ese cuestionamiento permanente. Por lo tanto, es una universidad que se tiene que repensar todos los días. Llegamos al final de este capítulo de Conversaciones en la UPLA. Agradecemos la visita hoy día a este programa de Humberto Tomasino, que le vaya muy bien de regreso a su país, a Uruguay, a Ignacio, investigador y académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha, que nos acompañaron hoy día conversando sobre universidad y territorio. Puede revisar este programa en www.uplatv.cl. Nos encontramos en otra oportunidad. Muchas gracias.